bien chévere con Gonzalo. Así que vamos a ver si por aquí él está. Si me envía ese request para entonces añadirlo. Vamos a ver por aquí. Y yo en mi casa, yo estoy sin luz. En mi condominio no hay luz. Yo estoy en casa de mi madre, aquí haciendo de tripas corazones, pero los emprendedores somos resilientes. Así que, ¡hey, Gonzalo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien y tú? Bien, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas bien? Sí, súper. Aquí dando un poquito de contexto. Saludos a las personas que se están conectando y a los que no, pues yo siempre subo el live, lo pueden ver después, mañana o en cualquier momento. Pero conozco a Gonzalo porque fue mentor mío en un programa de startups y luego él se fue independiente y lleva más de 15 años haciendo este tipo de asesoría, consultoría, a todos aquellos emprendedores que de verdad necesiten un poquito de dirección y conexión y sobre todo que quieran explorar un poquito más sobre este tema. Gonzalo es la persona. Y quiero decirles que las personas que se conecten y estén durante el live y nos escriban un DM a él o a mí, le vamos a estar enviando una encuesta que si la llenan van a recibir un documento de parte de Gonzalo donde van a poder tener unos tips, unos consejos sobre cómo descubrir ese cliente, qué cosas hacer, qué cosas no hacer y cómo lo pueden aplicar a sus negocios. Así que si te conectas con nosotros y nos escribes un DM a él o a mí, te enviamos el link, llenas la encuesta y te enviamos el documento. Así que súper agradecida, Gonzalo, que saques de tu tiempo para conectar conmigo sobre un tema que a mí pues siempre me interesa, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, ya sea para empresarios como para personas que trabajan en una organización, porque tu Customer Discovery puede ser para tu producto como emprendedor, pero si estás en una organización con un lanzamiento de un producto nuevo, pues también pasas por un proceso. Así Así mismo. que sí, o sea, y realmente es un tema bien interesante y pues ya saben que tenemos esa encuesta, así que estén pendientes por ahí. Ahí veo como unos mensajes que te están, yo creo que saludando, ¿no? Estamos saludando ahí con colegas de, mira, están los de Mi Artesano que también estuvieron, creo que la generación siguiente a la tuya, en el programa de Ah, Startup. mira para allá y mira, aquí Entonces, está está esa también Chris Rivera. Aquí. Proactive Ujú. Step sigue AutoElite, uno de mis clientes, yo lo he visto activo en mis redes, gracias por el support. Coach Sara, que está por ahí, Vivi, felicidades, hoy fue su lanzamiento de el podcast Humanos Wow. Primero, cumpleaños, así que sigan a Viviana Vázquez. Cris, mi amiguita, mira, Cris te saluda, hola Gonzalo, así Se que junta el súper corillo aquí. que se conecten con nosotros y para Ujú. los que no, pues también, esto va a quedar aquí grabado. Así que comenzando con lo que es Customer Discovery. Ujú. ¿Qué, o sea, ¿qué definición le das al Customer Discovery y por qué es tan importante y es tan clave en esas primeras etapas de desarrollo del negocio o de tu proyecto? Eh, Cuéntanos. A ver, voy a partir primero agradeciéndote la invitación. Como te decía, un gusto poder compartir contigo. Ha sido una experiencia, yo siempre digo que en los programas que participo, en las distintas actividades que he estado compartiendo con emprendedores, uno de los de las recompensas más ricas que hay es cuando uno ve que alguien que pasó por un taller, una clase tuya, ahora pasa a ser un colega y uno puede Wow. hacer colaboraciones juntos y todo eso. Entonces, a mí me encanta esto. Y tú te ofreciste esa primera oportunidad de entregar un premio que te conectó con Sara, que ahora están ahí trabajando juntas. Entonces, te va creando esta red para adelante de colaboración y de misión bien Claro. importante. Así que por eso muchas gracias y un placer de verdad colaborar aquí contigo. Tengo que decir algo. Eh, sí, sí. Él llegó cuando yo estaba solamente con la idea de mi negocio. O sea, yo no tenía nada. Y yo he contado mi historia. Yo tuve un despido, tuve varios meses, tuve la oportunidad de trabajar en un estudio de grabación. Ahí conocí mucho de producción. Saludos, shout out a Miguel Contés. Llegaste en un momento donde para mí era clave. Yo estaba frustrada, yo me deshogaba. Y Gonzalo fue esa persona que fue como que ese paño de lágrimas empresarial
que me ayudó a navegar, ¿verdad? Esas frustraciones y esa incertidumbre que yo estoy segura que le pasa a todo el mundo. Así que gracias, Gonzalo. Para mí es un privilegio y una bendición que podamos pasar, ¿verdad? Y que compartas también mucho de tu talento y tu experiencia. Así que cierro paréntesis. Mira, mencionas algo muy importante que ojalá lo podamos conversar en otra oportunidad, pero la parte del apoyo emocional de los emprendedores es súper clave, es algo de lo que no hablamos. Hay muchas cosas del emprendimiento que no hablamos, lamentablemente, la salud mental, el autocuidado y este tema de las redes de apoyo, porque emprender equivale a enfrentar frustraciones constantes, más pequeñas o más grandes, pero uno tiene que enfrentar eso. Y cuando uno está solo, sin esas personas que pasan por lo mismo, que te pueden entender desde la experiencia propia, es otra cosa. Entonces, por eso siempre invitamos a participar a redes como donde nos conocemos nosotros, en Project Makers, en distintas redes de apoyo a empresarios que hay, ya sea a través de municipios, a través de universidades o de distintas instituciones, porque a veces lo que uno necesita es que alguien te escuche y te diga, tranquilo, eso es normal, a mí también me pasó, sigue para adelante. Y el empujoncito. Y entrando en tierra derecha, como decías tú, en el tema de Customer Discovery. La definición que podemos entregar, como para que hablemos más o menos de lo mismo, Customer Discovery es una metodología que nos hace salir al mercado, interactuar con clientes reales y entender a fondo sus problemas, no desde lo que yo creo que es el problema, sino que lo que el cliente me dice que es el problema. Antes de invertir tiempo y dinero en desarrollar soluciones que quizás nadie quiere. Mira, mientras estaba esperándote, me puse a conversar con ChatGPT, uno de mis hobbies últimamente, y le pregunté cuáles son las 5 razones más importantes de por qué los emprendedores fracasan en Latinoamérica. Le dio un listado de 5 razones y la número 1 es porque construyen cosas que nadie quiere. Y la recomendación que da para resolver eso es aplique la metodología de Customer Discovery. En Arroya Habichuela, Customer Discovery significa no quedarme con lo que yo creo que es una buena idea y trabajar de la mano con mi potencial cliente para saber qué es lo que de verdad es una buena idea para el cliente, ¿ya? Porque, a ver, tenemos 2 formas de partir un emprendimiento. Un día me desperté, se me iluminó, tuve una, como se llama, una revelación divina y una gran idea me llegó a la cabeza y digo, wow, encontré el próximo Facebook, aquí voy a ser yo el nuevo Mark Zuckerberg o lo que sea. O busco un problema a mi alrededor que vale la pena resolver. Los expertos siempre recomiendan que la mejor forma de crear un negocio que va a tener éxito a largo plazo es resolver un problema que muchas personas tienen, o que pocas personas tienen, pero que tienen una necesidad muy grande, porque eso significa que hay clientes para lo que tú quieres construir. Lo más riesgoso, y lo digo yo, que esa fue mi primera experiencia como emprendedor, es construir un negocio que nadie quiere, por el que nadie quiere pagar. Yo les hago la historia bien corta. Mi primer emprendimiento era una plataforma de turismo para estudiantes de intercambio en Chile, en mi país, y estuve trabajando casi un año pidiendo prestado dinero. Mi principal inversionista fue mi papá en ese momento, trabajando en secreto sin contarle a nadie, porque yo había escuchado que mientras más contaras la idea, más posibilidades hay que te la roben. Exacto. Entonces, nada. Y cuando tuve el producto listo, salí a ofrecerlo a los clientes y los clientes me decían, está súper bueno, pero ya lo tengo, yo lo estoy haciendo internamente. Y el otro me dijo lo mismo, y el otro me dijo lo mismo, y ahí yo me senté a llorar un poco y decir, yo no sirvo para emprender, esto no es lo mío. Así que me puse a buscar trabajo nuevo. Poco sabía que te digan que no, sobre todo la primera vez, es parte súper natural del proceso, y que lo que yo debía haber hecho es que en el momento que tuvo una idea que resolvió un problema, tenía que ir a hablar con la persona que tenía el problema para saber si esa percepción que tengo yo es real o no. Porque aquí una de las cosas más difíciles de este proceso es sacarme mis prejuicios de encima. O sea, todo lo que, porque mi opinión es la menos importante en este proceso. Yo no me voy a comprar a mí mismo. La persona que paga es la que importa. Si ellos están satisfechos y ellos te están pagando, todo el resto que un mentor, un consultor, un especialista te diga, mira, tu idea no es muy buena, no está muy refinada, tú le muestras la cantidad de clientes que está pagando y eso es el argumento final.
Sí, y eso para mí es clave. Yo a veces en mis sesiones de mentoría o de consultoría, eh, siempre le digo, ¿verdad? A las personas, no necesariamente tú eres tu cliente. Entonces, si tú vas a ofrecer servicios, especialmente cuando hablamos, un tema que he dado mucho y que ha gustado y que me he envuelto mucho en las conversaciones, marca personal. Tú tienes que también tener una percepción objetiva, porque lo que a ti te gusta, lo que tú entiendes que va a funcionar, no necesariamente lo es. Entonces, muchas veces se necesitan personas de afuera que lo pueden ver de una manera objetiva y que a la misma vez te van a ayudar a identificar ese cliente. Porque a veces me pasa mucho que la gente me dice, no, pero es que esta idea yo sé que va a funcionar porque está esta necesidad, pero ¿con quién la validaste? ¿O es tu opinión Claro. que está generalizando el mercado? Entonces, cuando empezamos a profundizar, realmente es algo bien subjetivo. Entonces hay que tener cuidado en esa parte porque si estamos creando negocios, proyectos, a base de eso, pues ya empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Claro, no significa que vamos directo al fracaso, pero las probabilidades de éxito bajan mucho porque estoy básicamente adivinando a ojos cerrados qué es lo que quiere el cliente. Puede que le apunte, pero el riesgo es muy alto. Y lo que uno quiere como emprendedor es minimizar los riesgos para que los pocos recursos que uno tiene, que son tiempo, el poco dinero que uno tiene, la poca capacidad mental, porque mientras uno está comenzando a emprender, probablemente tiene otro trabajo, hay otras obligaciones que hay que estar también cumpliendo. Entonces, no, claro, no tenemos recursos para perder. Y la idea de estas metodologías, tanto de Customer Discovery como Lean Startup, el Business Model Canvas y todo eso que se habla mucho en los talleres de emprendimiento, apunta a eso, a minimizar las probabilidades de fracaso, y ayudarte a aprender lo más posible sin tener que hacer una inversión grande. Porque lo que pasa en cada uno de estos procesos de Customer Discovery, que son básicamente pequeños experimentos que nosotros hacemos con nuestros potenciales clientes, es aprender qué es lo que ellos quieren y qué no. A veces yo aprendo mucho la primera vez, a veces no aprendo nada la primera vez, pero es parte del proceso. O sea, yo en este momento estoy desarrollando una consultoría de Customer Discovery con una startup y pasamos el primer mes entrevistando gente, fuimos a tocarle las puertas a distintos pueblos de Puerto Rico, recorrimos la isla, llamamos, hablamos con entidades sin fines de lucro, nadie nos contestaba la encuesta y la encuesta tenía regalos, premios, no sé qué, incluso ofrecimos regalar un producto para que lo probaran en la casa y nadie nos abría la puerta. Nosotros decíamos, pero ¿qué pasa? Instintivamente uno piensa, el producto es malo o yo estoy mal. Sí. Y nunca se te ocurre pensar, a lo mejor no le pregunté al cliente indicado. A lo mejor no es, yo no tengo que ir a tocar la puerta de esa casa, tengo que ir a hablar al municipio para que el municipio me haga una presentación a esta persona. A lo mejor yo el problema lo tengo totalmente fuera de foco y la persona no tiene ese problema que yo creo. A lo mejor ese problema lo tiene una escuela. Entonces, lo importante de cada uno de estos experimentos que yo voy haciendo es que tengo que sacar un aprendizaje. Yo digo que el único fracaso real en este proceso de emprender es no aprender nada. O sea, si yo tuve una caída y de esa caída no aprendí nada para mejorar mi propuesta o mejorarme a mí como emprendedor o emprendedora, ahí fracasaste. Porque en el fondo invertiste tiempo, dinero, te fuiste al suelo y quedaste igual que como partiste. La idea es que uno por lo menos aprenda algo de ese cantazo. Definitivamente, y yo creo que también en ese proceso tú vas identificando distintos tipos de clientes. A mí me pasa con Thrive. Yo comencé con una serie de servicios y después dije, ¿sabes qué? La demanda o lo más que me están solicitando es esto, pues me voy a enfocar en eso específicamente, lo que es la consultoría, lo que es la mentoría, pero llegó un momento en que yo hasta pensé coordinar eventos porque lo he hecho. Eh, para mí se me da fácil, o sea, no es tampoco tan complicado y el concepto de lo que es Thrive Marketing Solutions es precisamente eso, buscar soluciones en tu plan de mercadeo y buscarte recursos que quizás no tienes para que puedas maximizar. Pero ha evolucionado y yo creo que parte de hacer este tipo de ejercicio es uno ir identificando o modificando, porque a veces uno no lo saca de la primera. Entonces, hablando de esas oportunidades, ¿cuáles son los errores más comunes que tú identificas
que se comete cuando se está buscando un cliente ideal? Yo creo Que nos dejamos llevar por nuestra percepción, por nuestra, pero ¿qué otros errores tú puedes decir, verdad, que se cometen? el, mira, el error más grande tiene que ver con eso mismo de las percepciones aplicado a distintas áreas. Todo va con la capacidad de autoengaño que tenemos. Esa capacidad de autoengaño que nos hace decir, mira, el lunes entro al gimnasio, no, esta es la última vez que me como el bizcocho o la pizza completa, mañana me voy a comer una ensalada. Ese autoengaño que nos permite sobrevivir a todas estas cosas, estos estreses de la vida, se aplica mucho en el emprendimiento, sobre todo en esta etapa, porque nos hace pensar, nos hace manipular datos y números a nuestra conveniencia. Por ejemplo, yo salgo hago uno de estos experimentos. Estos experimentos, ¿cómo se construyen? En base a una hipótesis. Por ejemplo, yo tengo un negocio que va a ser, por ejemplo, educación en cómo entrenar mascotas. Un caso así que se me ocurrió recién. Entonces, ok, primero lo que tengo que validar es que la gente efectivamente quiere entrenar mascotas. Porque si yo me quedo con, es que a mí me encantan los animales, tengo 15 perros en la casa, 12 gatos, y toda mi familia tiene animales, entonces todo el mundo tiene animales y todos tienen problemas de entrenamiento. Entonces, error número uno, quedarme con lo que yo sé, con lo que yo veo en mi círculo, porque yo soy parte de un segmento específico dentro de una geografía específica, pero eso no es todo, ¿ya? Eso no es todo el Segundo, claro, cliente. Total, exacto. total. Segundo, cuando yo salgo a validar, no establecer esto es un experimento científico. El Customer Discovery está basado en el método científico de desarrollar una hipótesis, realizar un experimento, sacar aprendizajes de ese experimento y rearmar la hipótesis a una hipótesis más completa, más potente. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Y la parte de la medición es bien clave, porque si yo digo, en este mismo caso, de querer construir la escuela para perritos, eh, yo digo, ok, voy a entrevistar a 10 personas. Entonces entrevisto a mi mamá, a mis hermanos, a mi abuela, a mi vecino, a mi amigo, a mi pareja, y a 3 personas que me encontré en la entrada del edificio que nos ubicamos de vista. Instintivamente el ser humano evita el conflicto, por lo tanto, una persona, sobre todo una persona que me tiene algún tipo de aprecio, no me va a decir algo que a sabiendas me pueda hacer daño. Entonces, ¿qué me van a decir? Lo que ellos creen que yo quiero saber. Si yo parto mi encuesta diciendo, mira, estoy preparando un proyecto de una escuela de perritos y te quiero hacer una pregunta. ¿Puedo? Sí, sí, claro. ¿Tú crees que es necesaria la escuela de perritos? Claro que te van a decir que sí. Ya viciaste toda la encuesta. Todo lo que te dan para adelante es dato que no sirve porque ellos te están diciendo lo que tú quieres escuchar. Y Buen después punto. tú tomas todos estos resultados, los pones en tu Excel y dices, mira, entrevisté a estas 10 personas, 8 me dijeron que sí, este negocio va a ser un éxito. Es como para, establecimos antes del experimento que se considera éxito o no, consideramos que 10 de 10 es el éxito, 5 de 10 se considera validado, consideramos que 10 personas es un universo suficiente de encuesta en Puerto Rico donde viven 3.100.000 personas para considerar que el negocio va a ser bueno o no, no Exacto. creo. Entonces, ahora, como todo en las metodologías de emprendimiento, que seguramente a ti te pasa que te preguntan mucho por el área de mercadeo, no hay una fórmula mágica perfecta para que mira, si tú posteas esto en Facebook y después el otro día esto en Instagram y haces un carrusel en LinkedIn con estas características, te van a llegar 100 clientes. No es así. Para Cada nada. mercado, cada segmento y cada uno de nosotros tiene un estilo distinto que tiene que encontrar su fórmula. Entonces, por eso hablaba antes del tema de la frustración que es tan importante en nuestro proceso, porque los no van a ser, sobre todo al comienzo, mucho más que los sí, a menos que uno encuentre, tú sabes, esta idea maravillosa que se unen los astros y todo calza perfecto. Pero por lo menos en la mayoría de los casos que yo he vivido como emprendedor o que he visto como consultor, como profesor, no es así. Y, Cuesta, cuesta. y por esta línea, ¿qué preguntas o qué conversaciones debemos tener para validar una necesidad real? El primer consejo es que la persona que te esté escuchando no tenga idea cuál es el proyecto en que tú estés trabajando. Mientras más sepa de ti y de tu proyecto, más posibilidades hay de que te dé datos que no son reales, porque te quiere ayudar. Entonces, Okay. nunca partas diciendo, mira, vamos a validar este proyecto de no sé qué,
ya perdiste ese dato, no tiene la misma validez. Entonces, mira, estoy trabajando en una actividad de la universidad. Estoy haciendo una investigación relacionada con el tema de, no sé, eh, ahora me podrían decir, pero eso es mentir. Sí, pero esa es una mentira que nosotros necesitamos para mantener la validez de los datos. Igual Es que como todo se muchas veces las encuestas que uno llena, tú llenas una encuesta sobre intereses políticos, sobre percepciones sociales, muchas veces te dan vuelta las preguntas sin que tú te des cuenta, que en el fondo te están buscando engañar para ver cuán consistentes son tus respuestas. Nosotros necesitamos que las respuestas sean lo más objetivas posible para que sean ladrillos sólidos sobre los cuales construir mi proyecto. Entonces, esa es número uno. Número dos, y avanzo más rápido para no quitar el tiempo. No, no, Número dos, gracias. lleven preguntas preparadas, no improvisen todo, porque hay puntos específicos. En cada experimento yo busco validar una hipótesis, no 5. Entonces no traten de validar precio, color del producto, el segmento de cliente, todo en una entrevista, porque no van la información que van a recibir va a apuntar para todos lados. Es una hipótesis por experimento, lleven preguntas anotadas y eso conecta con el tercer consejo. Esto no es, ustedes no van a hacer una encuesta, van a conversar con la persona. Las preguntas les ayudan a llevar cierto ritmo a la conversación, saber cuáles son las partes claves, pero que la conversación sea lo más fluida posible. Evitemos las preguntas del sí y el no, las preguntas cerradas. ¿Cuál de estas alternativas es sí o no a esto? ¿O cuál es el número de esto? Son preguntas que te sirven, pero no mucho. Porque, como yo aprendí la primera vez que asistí, como tú mencionaste, al taller de iCorps, el profesor mencionaba la cantidad, la torta de la información que hay dando vueltas sobre un negocio se divide en 3 pedazos. El pedazo más pequeñito es el que yo sé que yo sé. Por ejemplo, si yo tengo que ir a entrenar, yo quiero abrir mi escuela para perros, sé que tengo que contratar a un experto en entrenamiento para perros. Yo no soy ese experto, sé que lo tengo que contratar, sé que está en la lista pendiente. El segundo pedacito más grande es todas las cosas que yo todavía, o sea, que yo sé que todavía no sé. Por ejemplo, tengo que aprender sobre la normativa de tenencia responsable de mascota en Puerto Rico para poder proveer un servicio, tú sabes, responsable y ético. Yo sé que todavía no lo sé, sé que lo tengo que estudiar, pero está ahí en la lista. El pedazo más grande de esta torta es todo lo que yo no sé que no sé, lo que todavía desconozco que no sé. Y esas son las cosas que salen en las conversaciones con nuestros potenciales clientes. Me ha pasado a mí muchas veces en este proceso que les mencionaba, que estoy ahora, me ha pasado conversando con personas, estamos almorzando juntos, ni siquiera estamos conversando precisamente el producto. Y hablando ahí de repente a una persona se le sale así, mira, es que mi vecina quería, pero no puede porque tiene este problema. Yo, mira, eso no lo había escuchado antes. Y me quedé escuchando, no pregunté nada, sino que me quedé escuchando una conversación entre varias personas que estaban en ese focus group mientras almorzamos, que estaban todos relajados. Okay. Y ahí resulta que salió que había personas que tenían una situación fiscal compleja y que por eso no querían contratar el servicio, porque si lo contrataban pensaban que nosotros íbamos a pasar la información a Hacienda y que los iba a venir a multar. Y por eso todos decían que no. Entonces, nunca, no sé, yo creo que ni con ChatGPT al máximo se hubiera encontrado esa pieza de información que ahora es clave, porque ahora tengo que partir mi presentación a todos estos nuevos clientes diciendo: nosotros no tenemos ninguna vinculación con Hacienda, no les mandamos los datos a ninguna parte, aquí estamos conversando nomás. Y eso abrió nuevas puertas que antes estaban cerradas. Esas cosas salen solo en la conversación casual con las personas. Y para ustedes que estén escuchando, que estén viendo esto después y digan: pero es que yo no soy bueno hablando con la gente, yo soy una persona introspectiva, yo soy tímido, me da vergüenza hablar en público, me da terror hablar con gente que no conozco, que a todos nos pasa en algún nivel. Les digo que, número uno, lo van a tener que hacer. Es parte del proceso y es muy importante que sean ustedes los que lo hagan, porque ustedes, como dueños y dueñas de su futuro negocio, tienen que saber esto. Son habilidades que se pueden desarrollar. Hay personas que les sale más natural, hay personas que les cuesta un poco más, pero se puede. Busquen ayuda, busquen apoyo, que hay muchas redes que los pueden ayudar a esto. Y en caso que ya es como, mira, me pongo a tiritar y me corren las lágrimas cada vez que tengo que pescar el teléfono para llamar a un cliente, busquen un socio de esos que se hace amigo de toda la gente en 5 minutos.
lo suman al equipo y ya esa tarea se la dejan o a ella. Definitivamente. Y te pregunto, porque creo que dijiste varias cosas, de uno tener ese proceso de validación, de uno buscar no viciar el proceso, hacer las preguntas correctas, definir esos indicadores de éxito antes, ¿verdad? Para que no se dañe ese proceso, esa hipótesis y esas conclusiones que queremos sacar. ¿Qué pasa cuando una industria que es un poco complicada? Y te voy a poner el ejemplo finanzas. Tú eres un consultor de finanzas y tú quieres, ¿verdad? Y digo complicada porque no digo que es complicada, voy a cambiar la palabra, es que es compleja. Es sensible. Correcto. Descomponer un tema es como la contabilidad, es como la parte legal, cómo yo puedo, ¿verdad?, descomponer ciertos temas y poder navegar y que mi cliente ideal me entienda. Porque uno como experto de un área, en el caso mío con marketing es algo que ya me sale natural, pero si yo tengo que explicarle a un cliente que me ha pasado, tengo que hacerlo de una manera, ¿verdad?, bastante sencilla o en arroyo habichuela, porque si no, no me va a entender. Y no el porqué, ¿verdad?, de la estrategia y del plan que estamos considerando. ¿Cómo uno puede identificar ese cliente ideal cuando estás en una industria que puede ser un poco compleja o cambiante, como finanzas, la parte legal, contabilidad o el mismo marketing y las ventas? Mira, hay muchas, no necesariamente industrias complicadas, pero en el proceso de validación uno tiene que hacer muchas preguntas sensibles que van a generar un juicio de valor, es decir, una opinión mía o de la persona que está entrevistando de si la persona que está respondiendo es buena o mala. Por ejemplo, de nuevo en el caso de esta escuela de mascotas, si yo una pregunta, me acerco a una persona y le digo, y voy con una camisa de Animal Lover, no sé qué, y le pregunto, ¿cuál es tu posición con respecto a los derechos de los animales? Eh, Le estoy haciendo una pregunta complicada porque es una pregunta que trae un juicio de valor. La persona al verme, ya sabe por mi camisa, mi uniforme, de qué lado estoy yo, sabe que lo voy a juzgar si me responde que no le interesan los derechos de los animales. Entonces me va a mentir. Exacto. ¿Ya? En las primeras clases de Customer Discovery que yo fui, me acuerdo que había una diapositiva bien impactante que salió una foto de un personaje, una serie que a lo mejor alguno de ustedes ha visto, que era Doctor House, y él tenía una frase famosa que decía, todos mienten. Entonces, asuman que todos están mintiendo cuando les dan la respuesta y hagan preguntas un poco más adelante para validar que eso que le dijeron esas 5 preguntas atrás es cierto, no te lo dijeron porque te lo dijeron para salir del paso. Hay temas que son muy delicados, por ejemplo, en el tema de la educación financiera, por ejemplo, tú les has enseñado sobre, y aquí me cuelgo nuevamente del negocio de Sara, tú le has hablado, por ejemplo, de educación financiera a tu hijo, entonces digo, no les he hablado, me siento como un papá tremendamente irresponsable, pero no quiero que ella sepa, así que le voy a decir que sí, claro que sí, es que mis hijos no me dan atención, pero porque yo no quiero que me juzguen, no quiero que sobre todo una persona que no me conoce, que me paró en la calle para entrevistarme, me esté mirando así como, ¿sabes? Entonces, cuando uno planea las preguntas, tiene que tener mucho cuidado en entender qué respuesta espera y eh, qué miedo puede tener la persona en entregarme la información real. ¿Ya? A veces son cosas bien chiquitas, a veces son cosas, o sea, yo he participado de mentorías con aplicaciones, por ejemplo, de seguridad para la mujer cuando sale jangueo sola de noche, y entonces ese tipo de validación trae un set de preguntas súper incómodo que nadie quiere responder, entonces hay que empezar a ver, ok, hicimos 10 preguntas, nadie nos respondió bien, ok, ¿qué aprendimos? Aprendimos que no puede salir a entrevistar a un hombre en este caso, tiene que entrevistar a una mujer. Ok, tiene que entrevistar a una mujer desde la empatía o desde lo técnico, abrirse a la parte más emocional o solamente concentrarse en los datos. Todas estas cosas uno las va aprendiendo básicamente metiendo las patas, dándose el cantazo y que un montón de personas te digan que no. Y ahí uno va sabiendo, pero piénsenlo de esta manera. Cada no que ustedes reciben es una validación de que ustedes están encontrando el camino que es el camino correcto. Como dice
la legendaria frase de Thomas Alva Edison, que no sabemos si la dijo él o no, que le preguntaban que según la leyenda hizo 9.999 intentos para crear la ampolleta y en el intento 10.000 lo encontró. Entonces le preguntaron, oye, pero ¿por qué hiciste 9.999 intentos? ¿Cómo no te rendiste? Decía, no es que fracasé en crear la ampolleta, descubrí una manera de no construir una ampolleta y después descubrí otra hasta que descubrí la manera de hacerlo. Es un caso un poco extremo, pero uno aprende del no. Claro. Y también hay que tener en cuenta que uno no puede decirle que sí y aceptar todo lo que te dice el cliente. Nos vamos a otro ejemplo legendario que es de Henry Ford, que fue el creador de la línea de autos Ford, pero sobre todo de la línea de producción en ensamblaje, que se iban ensamblando por partes y se aumentaba la producción industrial. Entonces él decía, no le puedes creer ni hacer caso en todo lo que te diga tu cliente, porque si yo le hubiera preguntado a mi cliente qué es lo que necesitaba para resolver el problema del transporte que tenía, me hubiera dicho, necesito un caballo más rápido. Nadie me hubiera dicho, necesito un auto, porque el concepto de automóvil no existía en ese momento. Entonces, hay un equilibrio que hay que tener entre usar la data real que me dan los clientes y después ese espacio de donde yo quiero innovar. ¿Cuán dispuesto estoy a arriesgarme con algo nuevo? A lo mejor me quiero ir con algo muy tradicional para minimizar el riesgo, o quiero hacer algo totalmente disruptivo y me tiro ahí de cabeza a ver si funciona o no funciona. Definitivamente, y yo creo que uno en ese proceso, ¿verdad? Cuando empiezas a hacer las preguntas, cuando empiezas a analizar esas respuestas y a realmente profundizar, esto no es hacer light o buscar en ChatGPT 10 preguntas que le voy a hacer a este posible cliente, es sentarte y evaluarlo, ¿verdad? Que sea un proceso lo más objetivo posible. Uno también descubre insights y oportunidades nuevas. Entonces, una vez tú identificas esos insights, ¿cómo tú lo puedes transformar, verdad, en decisiones estratégicas de un producto, de un servicio, de una marca? Porque a veces en ese proceso de Customer Discovery te das cuenta que, mira, realmente lo que yo quería hacer, no hay tanta demanda. Hay demanda en vez de A, hay demanda de B. Entonces, cuando con esos insights descubres que tu camino es otro, ¿qué tú recomendarías en ese caso? Ahí viene una de los procesos más complejos porque va directamente contra el orgullo y el ego del emprendedor o la emprendedora, que es aceptar que yo no tengo todas las respuestas y que a veces uno partió mal. Y es normal partir mal porque uno, de nuevo, no tiene todo el conocimiento del tema. Correcto. Entonces, tocaste un tema clave porque tener todos estos datos y toda esta encuesta, entrevistar a 1.000 personas, no sirve de nada si yo no saco insights o aprendizajes. Yo todos estos datos los analizo y digo, ok, esto es lo que aprendí. Aprendí que yo creía que mi cliente estaba en San Juan, pero resulta que la mayoría de las personas que respondieron están en Caguas. Ok, aprendí algo. Y cada aprendizaje tengo que después incorporarlo a mi nueva hipótesis, porque si no es un aprendizaje que se pierde. ¿Ya? Entonces yo aprendí que, por ejemplo, lo que tú me estabas mencionando, yo partí ofreciendo consultoría, talleres y paquetes de servicios de desarrollo de marca en mercadeo. Y también estas tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Perdón, me repite, que no te escuché bien. Estás aprendiendo y ofreces consultoría en inteligencia artificial. Creo que si no me equivoco me mencionaste que estabas también con esa experiencia. Sí, sí, muy fan de esa tecnología y estoy buscando ese cruce entre todo el potencial que trae la herramienta de inteligencia artificial sin desconocer los riesgos que también existen, pero cruzarlo con las necesidades de los emprendedores, porque las herramientas que tenemos hoy a nuestra disposición y que pueden ayudarnos a ahorrar mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, están disponibles en muchas gratuitas. Entonces, yo soy un gran fan de usar eso, pero hay que usarlo también con responsabilidad, como tú decías, no puedo decirle a ChatGPT, mira, hazme 10 preguntas, como tengo un listado de 10 preguntas para salir a entrevistar y después manejar, analizar esos datos. Yo lo puedo usar para, lo puedo usar para
crear una base sobre la cual yo trabajar para ahorrarme tiempo en vez de escribir las 10 preguntas de cero, me hace más fácil corregir 10 preguntas y adaptarle a lo que yo necesito. Pero con los insights lo mismo, yo puedo pasar esa tabla de Excel con los resultados por un montón de aplicaciones, me van a dar maravillosos insights, me van a generar reportes, etcétera, pero eso no sirve de nada si yo no lo conecto con mi propuesta de valor, con mi hipótesis. Entonces, tú aprendiste, por ejemplo, que es lo que estaba buscando de todos los servicios que te ofrecía, la gente se está enfocando en este servicio. Entonces, este es el servicio que yo tengo que ofrecer primariamente, porque también otro error que cometemos mucho cuando estamos comenzando, sobre todo las primeras veces, es querer ofrecer todo para todos y así no funciona. O sea, sí, tengo que decirlo porque en sesiones de mentoría y a veces con las mismas amistades, no puede ser un todólogo. No puede ser un todólogo porque si no, entonces no es estrategia. Cuando tú tienes una estrategia, pues ya tú le estás hablando a una persona, a un cliente, a unas necesidades específicas. Así que es bien importante ese punto que acabas de mencionar porque por el impulso, por la emoción de que estoy emprendiendo, quiero acaparar el mundo entero, pero es todo lo contrario. Mientras más enfocado, más dirigido está tu oferta, tu servicio a ese cliente potencial, es cuando mejores los resultados vas a tener. Y por aquí tengo una pregunta que dice Proactive Step Consulting, gracias por la pregunta, y dice, yo estoy convencido que un cliente potencial tiene una necesidad de un servicio de consultoría, pero el cliente no está consciente de esto. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Ver la necesidad. Buenísima esa mira, pregunta. es buena pregunta y es un tema complejo. Todo depende del tiempo y los recursos que tú tienes. Cuando uno está comenzando y no tiene mucho tiempo ni muchos recursos, a este cliente que tú ves que tiene el problema, pero que todavía no es consciente del problema, tú lo clasificas como un cliente secundario o terciario. Porque para transformar, a ver, venderle a alguien que todavía no sabe que necesita tu producto es muy difícil y uno tiene que hacer muchas llamadas, correos, convencerlo. Es un trabajo grande que puede tomar meses, si es que no años, dependiendo de qué producto es. Por ejemplo, si tú estás tratando de vender una consultoría educacional a una escuela o a una universidad, esos ciclos de ventas son de años a veces. Entonces te puede tomar mucho tiempo. Si tú tienes los recursos para hacer la segunda alternativa, que es lo que se llama evangelizar, es decir, educar a estos clientes secundarios en cuál es el problema para que ellos, como con una suerte de psicoterapia, tú les das las herramientas para que ellos se den cuenta que tienen el problema. Y cuando se dan cuenta que tienen el problema, recurren a ti porque ya eres la persona de confianza. Eso puede tomar, dependiendo del tipo de producto, mucho tiempo. Entonces, se, es algo que se puede hacer, pero yo recomiendo hacerlo mientras tú estás trabajando en el segmento de clientes primario, que es el cliente que ya detectó el problema, ya sabe que necesita ayuda y está buscando a alguien que se lo resuelva. Ese está listo para comprar. El otro tú tienes que convencer, educarlo todavía para que se dé cuenta que tiene un problema. Porque esos clientes, si no, al final son súper complicados porque tú tienes que convencerlo siempre que recontrate el servicio, siempre te regatean todo porque no entienden el valor de lo que están recibiendo. Sí. Al final se transforma en un cliente problema, en mi opinión personal. Entonces, mi recomendación básica para Proactive Step Consulting es a ese cliente, si es solamente un cliente que tú ya tienes algún tipo de confianza, ya lo tienes de alguna manera desarrollado, comparte la información, dile, mira, encontré este artículo que te puede interesar, o mándale un newsletter, algo, con información que le haga saber que tiene un problema. No es meterle miedo, no es decir, mira, si no contratas mi servicio de aquí a un mes, las penas del infierno. Hay estrategias de mercadeo que usan eso, pero no es la idea. ¿Ya? Ahí quedó aclarada la pregunta. Parece que Esperemos sí, que porque dijo ah, gracias. gracias, perfecto. Ahí no lo había visto. Sí, este tema es interesante porque a mí me pasa como consultora. Siempre lo digo, tú no eres para todo el mundo, ni todo el mundo es para ti. Es como la relación. Y por eso es bien importante identificarlo. En mi caso, con Thrive,
me muevo con las personas que necesitan, ¿verdad?, crear un plan de mercadeo y comunicarse con claridad, con estrategia, con un buen posicionamiento. Otro de los servicios que trabajo es marca personal. ¿Cómo puedes desarrollar tu marca? Muchas veces me dicen, es que yo no quiero prender la cámara, quiero estar completamente, que nadie me vea. Ok, pues vamos a desarrollar entonces otro tipo de contenido, vamos a hacer alianzas estratégicas, vamos a usar tus manos o algunos elementos. Si te gusta tomar el cafecito, pues hablar del negocio mientras te tomas el café, sale la taza. O sea, hay muchas maneras de tú poderlo desarrollar y trabajarla, y yo creo que eso es algo que hay que definirlo, porque si no, caemos en que queremos darle el servicio a todo el mundo y la realidad es que es bien desgastante. Sobre todo cuando tú haces una propuesta y ya tú identificas que esa no es la persona y que luego pues no puedes cerrar la venta. Le enviaste la propuesta, la persona no vio el valor, ahí quedó. Y ahí es donde vienen las frustraciones, porque a mí me ha pasado. A veces uno se mata haciendo una propuesta, lo da todo, pero no logra esa conversión. Y es porque de entrada ese cliente pues no está buscando lo que tú estás dispuesto a ofrecer. O simplemente tampoco está convencido, ¿verdad? Claro, eso me pasa a mí también constantemente. O sea, nosotros los que trabajamos en el mundo del emprendimiento creo que somos un excelente ejemplo de cacerrero cuchillo de palo. A mí me pasa mucho que en esa desesperación que tenemos los consultores, los freelancers, de siempre estar sumando un cliente nuevo a tu cartera, tú dices que sea todo, incluso a cosas que tú sabes que no estás listo para hacer, pero dices, "No, lo voy a aprender rápido". Y al final, o entregas un mal servicio, o tú te revientas porque para poder rendir bien tienes que estudiar y prepararte 3 veces más, esas 3 veces más no están consideradas en el precio, entonces al final uno tiene que aprender a decir que no, y como tú dices, uno no tiene productos para todo el mundo. Yo los ejemplos que doy en clase es que digo, ni siquiera Coca-Cola, esta mega corporación internacional, es para todo. Correcto. Y Coca-Cola tiene 60, 70 y tantos productos de ¿cómo se llama? Los refrescos de dieta, los refrescos de dieta para hombres y para mujeres, como la Coca-Cola cero, la Coca-Cola de dieta. Tienen los jugos naturales, tienen las aguas gasificadas, las aguas sin gas, tienen las bebidas energéticas sin azúcar. Entonces, porque ellos son súper conscientes de que un producto ya no es como antes, que el marketing era tan escaso que había espacio para vender un refresco. Y era Coca-Cola y Pepsi, no había más. Ahora, cada marca de colmado acá tiene su propia marca de refresco. Entonces, el marketing es más competitivo. Entonces, tú tienes que especializarte en algo. Parte de mi rol como emprendedor y que me cuesta asumirlo es que yo trato de trabajar con todo. Entonces le digo, sí, llegó un punto en que dije, yo hacía, por ejemplo, esto que comentábamos con la pregunta de Proactive Self Consulting. Yo decía, yo primero voy a educar a mi cliente. Entonces, mucha clase gratis, mucho webinar gratis para que ellos vayan aprendiendo, vayan entendiendo de a poco, como por goteo van a ir llegando a mí cuando ya entiendan su necesidad. Y al final me di cuenta que eso efectivamente es posible, pero yo no tengo ni el tiempo ni la paciencia para esperar que eso pase. Entonces, tengo que moverme a un segmento para el lado de que la gente ya sabe y ya sabe que tiene el problema. Significa que también que mi producto y mi servicio tiene que cambiar, porque ya no es tanto acompañamiento, tiene que ser más técnico, tengo que entregar propuestas más técnicas, tengo que entregar contenido más técnico, porque la persona que ya sabe el problema, ya sabe qué tipo de respuesta está esperando, tiene una expectativa. Yo tengo que conocer esta expectativa para entregarle lo que él quiere. Porque piensen ustedes mismos como, pues claro, como dice Chris, la experiencia de servicio. Es súper relevante porque ahora piensen ustedes cómo consumen Instagram o cuando entran a LinkedIn. Uno va haciendo así y la capacidad de atención es microsegundos. Entonces, si yo no capto la atención de la persona que pasó ahí, scrolleó por mi aviso lo suficientemente rápido, con las palabras clave, con algo llamativo, la persona nunca me registró y ya pasó. Entonces, uno tiene que tener bien claro qué problema resuelve, a qué segmento específico de personas le resuelve, y para eso está el Customer Discovery. Eso implica hablar con muchas personas, mandar muchas encuestas, publicar en redes sociales y analizar los resultados, porque a ti te pasó cuando comenzaste, como me pasa a mí todavía, y a muchos otros, que uno empieza a publicar en redes sociales un like. Veo que puso el like mi mamá.
o mi esposa. Y es como, gracias por el apoyo, pero no es el like que estaba buscando. Entonces, y uno dice ya, al tercer día que publicas y que nadie contesta, dice, ok, no sirvo para esto. Y deja el Instagram abandonado por 3 meses. Entonces, eso no es que yo sea malo para esto, no es que mi contenido no le interese a nadie, es que no he encontrado el nicho que le interesa a mi contenido. Entonces, a lo mejor yo tengo que irme a un nicho súper específico de extranjeros en Puerto Rico que tienen esta. A lo mejor tengo que subir a un nicho más técnico por la experiencia que yo tengo, o al revés, a lo mejor tengo que bajar a un nicho de personas que está recién comenzando porque se me hace fácil conversar con ellos y empatizar con su situación. Entonces, todos esos quizás son los terribles de este proceso, porque todo eso quizás es una inseguridad que yo tengo, es información que me falta para tomar la decisión. Cómo lleno transforma ese quizás en una certeza, en un yo sé que esto es así o que esto va a ser así, por los datos que me da el Customer Discovery. Nítido, nítido. De verdad que me encanta y creo que uno siempre se lleva unos aprendizajes y uno se da cuenta de los errores que uno comete. Y han mencionado muchas cosas que me parecen bien interesantes, lo del proceso de validar, hacer esa hipótesis, tratar de validar esa idea de negocio, de proyecto con personas que no son allegadas a ti, y ser, ¿verdad?, controlar el ego, porque es que volvemos, nos obsesionamos con que tenemos esta super idea y no necesariamente es una idea válida para hacer un proyecto o un negocio que sea sostenible, que sea rentable. Y creo que nos ha pasado, a mí me pasó. Yo cuando dije consultora, Dios mío, me recuerdo que igual que mi bachillerato, que quería estudiar administración de empresas, pero todo el mundo quiere estudiar administración de empresas, pero todo el mundo quiere estudiar comunicaciones. O sea, y entonces ese posicionamiento y cómo uno se puede diferenciar, pues también está bien atado a que identifiques quién es ese cliente ideal. Uno de mis clientes que aprecio muchísimo, que está en el área oeste, es un cliente que me valora como estratega, pero está consciente que yo estoy empezando, que yo no tengo todos los recursos, pero sí lo conecto con las personas indicadas, sí le doy esa consultoría que él necesita, es pendiente que se lleven a cabo los planes, porque muchas veces cuando das servicio te contratan por una parte, pero el dueño de negocio lo ve todo. Ve la parte personal, finanzas, marketing. Entonces, ¿cómo tú dentro de tu, ¿verdad?, de tu espacio puedes aportarle valor? Y eso yo realmente lo descubro cuando estoy envuelta en un proyecto o se me acerca una persona y yo digo, ok, ¿cómo yo te puedo sumar valor? ¿Cómo yo puedo elevar lo que tú estás haciendo a otro nivel? Porque eso definitivamente me va a ayudar y me va a permitir conocer otros clientes potenciales que estén buscando el servicio que yo estoy buscando. Claro. Así que esa es una manera mía de ¿verdad?, calibrar y ver qué necesita esta persona y filtrarlo. Porque también depende de tu etapa de emprendimiento. Hay personas como yo que no llevo ni un año, que cumplo un año ahora, como hay personas que llevan 5, 10 años. Entonces, tu cliente también se va a ir ajustando, lo vas identificando distinto. O sea, ahora mismo, pues yo quiero ayudar a esas personas que están comenzando, pero hay personas que ya dan servicio a organizaciones, microempresas, que ya están desarrolladas. Así que todo va a depender. Mira, es algo muy, muy importante, que es también que yo no me puedo confiar que hice una vez el proceso de Customer Discovery, conocí a mi cliente y que ya tengo toda la información que requiero de mi cliente, porque nuestras necesidades como consumidores están en constante evolución. Y gracias a la tecnología, que lo que comentamos, la inteligencia artificial y muchas otras tecnologías nuevas, nuestras necesidades cambian cada vez más rápido. Y un gran ejemplo que ustedes pueden ver de qué pasa cuando tú crees que ya conociste a tu cliente y dejas de aprender de tu cliente, es lo que le pasó a Blockbuster, la cadena de entretenimiento que uno arrendaba los DVD, los Blu-ray, en mi época los VHS. Y ellos decían, bueno, nosotros aquí somos los maestros del entretenimiento, tenemos el mercado familiar, estamos en no sé cuántos países, ya lo logramos, no necesitamos saber más. Y cuando empezó el tema de la digitalización de contenido, se le acercó una empresa a ofrecerle, oye, yo digitalizo todo tu catálogo y lo empezamos a ofrecer en línea. Y los de Blockbuster dijeron, estás loco, o sea, mira, nosotros somos los que más sabemos de esto, aquí a la gente le encanta la experiencia de venir y ver todas las películas y tomarlas y leerlas y vienen con la familia, los niños corriendo, se llevan unos chocolates, un pop con no sé qué. Eso es lo que la gente busca. Y un par de años después, Blockbuster en este
momento existe solamente como un Airbnb en un estado de Estados Unidos que tú puedes arrendar para ir a ver películas con tus amigos, y la empresa de digitalización que les ofreció servicios ahora es Netflix. Entonces, y como hay casos gigantescos que ustedes a lo mejor no han hecho el cruce, pero que todos conocen como Nokia. Todos conocíamos los teléfonos Nokia, esos grandes ladrillos que la batería le duraba una semana y que tú los tirabas al suelo y se rompió el suelo. Y de un momento para otro, ¿qué pasó con los Nokia? Desaparecieron. Porque cuando llegó el smartphone, Nokia dijo, la gente le encantan nuestros productos los compran en todo el mundo, yo no voy a entrar a ese mercado. Pero la necesidad del cliente cambió, porque ahora todos querían eso, la pantalla táctil, las aplicaciones. ¿Qué pasó con Nokia? Desapareció. Y ahora está empezando a volver con modelos de smartphone, pero ya no es lo mismo que era antes. Y así tantas y tantas industrias que por creer que sabían más que el cliente o que ya sabían todo lo que había que saber del cliente, se fueron cayendo. Sí, yo llamo esa parte pivotear, ¿verdad? Pivot. Si tú identificas que lo que tú creas que era tu cliente es otro, pues mira, considéralo. O sea, esto es un proceso de, como yo digo, de discovery, igual que el cliente. Es un discovery tuyo en el proceso de validación de tu idea, de tu negocio. Así que debes tener la flexibilidad, ¿verdad? Y controlar el ego, que lo hemos hablado, para poder hacer las modificaciones en el camino. Porque tú no sabes, quizás no es el producto A que estás ofreciendo, pero es un producto C que está modificado, basado en un insight en ese proceso de tu identificar ese cliente. Así que ya pues para cerrar el live, la conversación ha estado muy buena. Muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad que podemos estar horas hablando sobre esto y las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? En los emprendimientos. Pero quisiera que le dejaras un mensaje final, ¿verdad? A todas las personas sobre ¿qué es lo más importante, lo crucial en el proceso de Customer Discovery para tu proyecto, tu marca, tu servicio? Antes de que contestes, tengo que decir que aquellos, y hacer el recordatorio, aquellos que escriban al DM de Gonzalo o el mío, le vamos a enviar un link con una encuesta y si la contestan, que es bastante rápida, le vamos a mandar una plantilla, un documento para que puedan entonces tener unos tips de parte de Gonzalo sobre qué cosas pueden hacer y cómo lo pueden aplicar a sus negocios. Así que tenemos ese bonito para las personas que nos escriban al DM. ¿Qué tú le dirías a la audiencia como cierre? Mira, para dar una sola recomendación es que probablemente cuando ustedes piensen en, hoy otra cosa que tengo que hacer a esto, yo lo único que quiero es empezar a vender rápido la desesperación es una de las peores consejeras para un emprendedor. Tenemos que tomarnos el tiempo y hacer esta investigación porque esto les puede ahorrar muchos dolores de cabeza, muchos malos ratos, les va a ayudar a conocer más de su negocio, porque cada vez que ustedes tengan que hacer preguntas o que tengan que explicar a qué se están dedicando, uno inconscientemente va puliendo cada vez más tu pitch, de alguna manera. Y lo que puedes aprender de conversar con personas es impresionante. Entonces, atrévanse, si ustedes son tímidos, esta es una excelente oportunidad para enfrentar ese miedo porque tienen un objetivo más grande de atrás. Y si les falta, si necesitan apoyo, pidan ayuda. Hay muchas organizaciones, ahí por supuesto mencionamos a iCorps, el grupo Guayacán, que es un programa dedicado exclusivamente, son 5 semanas de trabajo exclusivamente en esta parte de investigar al cliente. Hay distintas agrupaciones de emprendimiento en la isla que les pueden prestar apoyo de manera gratuita o de manera pagada. Y como les mencionaba Carla, a los que nos escriban haciendo mención a este live que tuvimos, yo les voy a mandar una encuesta que son 7 preguntas para saber más o menos dónde está su nivel de conocimiento de esta metodología y a vuelta de correo les mando una guía que viene con las definiciones básicas, 5 tips clave, 5 cosas que nunca hacer y unos ejercicios prácticos para que ustedes pongan a prueba su conocimiento y su marca de cómo sería crear estos experimentos y llevarlos a la realidad. Y también, por supuesto, como el tema de la inteligencia artificial no puede faltar en estos puntos, vienen 5 herramientas claves que ustedes pueden usar en el proceso de Customer Discovery que les ayuda a procesar la información más rápido y hacer este trabajo más rápido y hasta más entretenido. Y algo adicional que de verdad agradecida, Gonzalo, aparte de esta encuesta de ustedes llenarla y él enviarle ese documento para que lo puedan aplicar,
escríbanle al DM, síganlo, porque también pueden coordinar, tener una sesión de 30 minutos. Si usted quiere de verdad, genuinamente, está perdido identificando ese customer ideal, o quizás tiene varios, o tiene algunas lagunas, y esta conversación la quiere seguir desarrollando, Gonzalo muy gustosamente puede separar esa media hora para poder conectar, que le puedan explicar cuál es su necesidad y a la misma vez pues darle unos tips y unas recomendaciones para guiarlos un poquito más en el camino, así sea para hablar y ventilar, que lo necesitamos también. De igual manera, él va a escuchar y ofrecerle esas recomendaciones. Por aquí tengo un comentario. Muchas gracias por este live. Recibí información súper valiosa, Peter. ¡Ay, Peter! ¡Qué bueno! Siempre digo proactive. Proactive, Peter, saludos. Gracias por conectarte y por apoyarnos. Gracias, Sara, a todas las personas, Chris, que están por ahí. ¡Ay, Evelyn está por ahí! Yo sé que ya me estaba escribiendo, pero ya había empezado el live. Pero esperamos que esto realmente pues le sirva como un check-in para que vean dónde están, si todavía hay que seguir buscando ese cliente, si aclararon algunas maneras. Ya sabe que a través de conversaciones completamente objetivas es una manera, validen esa idea, hagan su hipótesis, midan resultados, importantísimo. Muchas veces hacemos cosas y no las medimos y la data y los resultados es tan valioso como el proceso. Así que importante que también puedan estar conectados y buscar cuáles son esos aprendizajes, y créanme que el camino va a ser un poquito más fácil, ¿verdad? Porque siempre es retante, pero un poquito más. Así que, Gonzalo, no sé si quieras decir algo más, síganlo por favor en las redes sociales, yo lo voy a taguear, el live va a estar aquí disponible. ¿Algún anuncio, algo que quiera comentar? No, muy agradecido nuevamente por la invitación, Carla. Feliz de colaborar contigo en cualquier oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas quienes se sumaron a escuchar y que hicieron preguntas, que compartieron. Allí disponible para quienes quieran conversar de Customer Discovery o de cualquier otra etapa del proceso de emprendimiento. Mi política es que primero nos conocemos, nos tomamos un café virtual 30 minutos para saber en qué etapa están ustedes y yo les digo cómo los puedo ayudar. Y el anuncio, no de último minuto, pero de cierre, es que durante abril, estamos a comienzos de junio, vamos a tener el primer bootcamp de creación de negocio usando inteligencia artificial. Esto es, tú llegas con una idea de negocio de la que no has desarrollado nada y cuando te vayas de ese bootcamp vas a tener el plan de negocio, el prototipo y las herramientas de inteligencia artificial que te van a ayudar a transformar esa idea en un proyecto real. Va a ser un evento vamos a compartir la fecha pronto, 6 de date. Va a ser un evento de sábado a domingo. Va a haber ahí, por supuesto, siempre café para poder trabajar de esta tarde intensa. Vamos a tener un buen grupo de mentores y especialistas. Voy a ver si Carla encuentra espacio en su agenda para que también participe con nosotros en esa oportunidad. Y esperamos ver a muchos de ustedes que quieren crear negocio, a lo mejor que quieren desarrollar un nuevo producto o servicio para un negocio que ya existe. Van a encontrar aquí el espacio, el laboratorio para que puedan prototipar y jugar con las ideas y ver hacia dónde llegan con la compañía de expertos. Bueno, pues ya lo dijiste en el live, Gonzalo, tan pronto ya estás comprometido. Tienes que darnos los detalles para ese bootcamp, porque me parece espectacular y yo siempre soy pro de tener espacios donde podamos crear, compartir, intercambiar ideas, porque yo creo que ahí uno se enriquece mucho y salen ideas nuevas o validamos las existentes. Así que pendiente ese bootcamp, detalles pronto. Y me queda nada más que agradecerle a todas las personas que se han conectado, a los que no, como quiera, esto yo lo voy a subir ahora en unos minutos. Así que gracias, Gonzalo, que pasen buenas noches. Igualmente. Y gracias a todos que se conectaron y que nos escribieron aquí en sus comentarios. Así que nos vemos hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, bye. Bye, Chao. bye.